Durante los años 60 y 70, la música llegaba a las casas desde el dial. La radio musical era el espacio donde se estrenaban los himnos de cada generación, donde se descubría artistas y donde una canción pasaba a formar parte de tu historia personal. En Valencia, esa radio fue más que una fórmula, fue estilo, ritmo y comunidad, una manera de estar al día y de sentirse parte de algo más grande. En una época sin plataformas ni listas infinitas, el locutor musical era mucho más que un presentador. Era un guía que narraba el pulso emocional de la ciudad. Durante años, miles de oyentes valencianos se despertaron, bailaron, soñaron o lloraron al compás de lo que sonaba por la radio. Y en muchas de esas ocasiones, la voz que abría la puerta a la emoción era la de Enrique Ginés. Con él recorremos aquella etapa en la que las canciones no solo se escuchaban, se esperaban, se compartían, se vivían. Y la radio musical era, sin saberlo, el gran archivo sentimental de una ciudad entera. Gracias por dejarme entrar en su casa a través de la puerta de la radio. En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo... Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tou. Valencia, 100 años de radio. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. En 1961 fue cuando usted asumió la dirección de Discomoder y tenemos que hablar mucho de Discomoder, pero antes yo quiero que hablemos de su pasión por la radio, que comenzó en circunstancias poco comunes, ¿no? En su estancia en el Hospital San Juan de Dios. Así es, en San Juan de Dios tuve la oportunidad, gracias a mi hermano, que era en ese aspecto humanitas, y consiguió hacerme una radio galena, que claro, era para un solo oyente, porque se oía con un auricular y nada más. La piedra galena y un filamento que al conectar con la piedra, pues encontraba la emisora, que entonces era Radio Nacional de España y no cogía otra. Y entonces allí me entusiasmó Matías Prats, por ejemplo, con la retransmisión de los partidos de fútbol, pero también de los toros, que Matías Prats no era solo futbolista, era también taurino y, por supuesto, amigo de las procesiones de Semana Santa, que también retransmitía como nadie. Y este hombre, digamos que me entusiasmaba, y a partir de ahí, pues iba creciendo. Ya llegó Raúl Matas, que fue un poco el espejo el que yo quise imitar. ¿Cómo? Fue un poco más tarde cuando llegó Discomoder, porque con anterioridad yo empecé en 1955 en la emisora parroquial de Castellar y entonces ya hacía deportes. Y en 1961 un señor que tenía mucha audiencia, que hacía un programa musical, tuvo que ser despedido y el director me propuso: Enrique, como tú estabas con Juan Fernando y sabes más o menos cómo hacía el programa, lo vas a seguir haciendo tú porque eso arrastra a una juventud que por nada nos interesa perder. Digo, hombre, pero tenemos que cambiarle el nombre, ¿no? Porque el nombre anterior era Discofilia, que estaba muy bien, era un nombre bonito. Un poco después de la discomanía de Raúl Matas, al que yo oía con entusiasmo, y luego hablábamos de un programa con discos modernos, disco moderno, disco moderno. No sé, encajaba bastante bien. Estuvo 50 años en antena ese programa. Sí. ¿Cuál fue el secreto de la longevidad de un programa que estuvo tanto tiempo en antena respaldado por los oyentes? El éxito de ese respaldo, como bien acabas de decir, era lo que mantenía la ilusión de quien lo realizaba. En este caso, mi ilusión, y no daba ninguna posibilidad a cortarlo en ningún momento. Yo tuve la oportunidad de estar en otras emisoras, pero yo no podía renunciar en ningún caso a Discomoder. Entonces yo desconocía aquello de la inscripción con derechos de un título, de un programa, luego ya registré la marca Discomoder a mi nombre, pero hasta entonces no. Y lo mantuve como pude en diferentes emisoras, no, en una, cuando pasé de la emisora parroquial de Castellar a la Voz de Levante, que para mí aquello era un fichaje, me fichaba una emisora nacional,
una emisora que estaba en Valencia y que tenía repercusión. Pero cuando ya la COPE se estableció como tal, el nuevo director me llamó y me dijo que si me apetecía. Digo, hombre, ya lo creo, si esta es mi emisora es. Y pasé a la COPE Valencia, cuando aún no la denominábamos COPE, sino Radio Popular de Valencia. Y todas estas circunstancias, y ser siempre el programa con mayor audiencia, el que los artistas de primera línea vinieran a Discomoder, aquello mantenía la ilusión. Yo entrevistaba un buen día, no sé, a Cantinflas, aunque no cantara, pero los artistas españoles, todos. En los años 60 y 70, la radio era un vehículo de modernidad y también de cambio cultural. ¿Cómo percibió el impacto que tenía en la sociedad en aquellos momentos el medio? Sencillamente con el propio impacto de un programa. Cuando te dabas cuenta de lo que suponía Luis del Olmo en sus protagonistas, cuando te dabas cuenta del impacto propio con Discomoder, cuando te dabas cuenta de la enorme fuerza que a través de la radio tenía Encarna Sánchez, por hablar de aquellos tiempos, ¿qué quieres que te diga? Te convencía, creías estar en el cielo de la comunicación. Era sinceramente atractivo para querer la radio, para amarla, sobre todo para respetarla. Porque además yo terminé haciendo algo que al menos que se tengan noticias yo no conozco a nadie que lo hiciera antes. Un locutor de radio de una emisora local, de la cadena COPE, pero local. Era COPE Valencia. Me despidieran por razones de edad. Ya tenía yo 54 años. Se imponía la cadena 100, que era para gente muy joven. Yo ya era mayor para eso, según los dirigentes. Me indemnizaron adecuadamente y me sacaron de la COPE. Yo le dije que yo no sabía hacer otra cosa que la radio. Por lo tanto, yo iba a tratar de montar una emisora de radio y además para estar por arriba de la COPE. Esto tenía una doble intención. No pretendía ser más que la COPE, sino que la COPE estaba en el mismo edificio en la 5ª planta y la 97.7 en la 10ª. Estaba por encima y eso, fundé la 97.7, que fue un hito. Si hablamos de la radio en Valencia, en la ciudad de Valencia, hay que hablar de la 97.7 como un fenómeno, además extraordinario en la radio de toda España. ¿Cómo logró fundar una emisora de cero, conectar con la audiencia y convertirla en líder en la ciudad? Muy fácil, copiando. Y me explico. Yo era el jefe de programas y emisiones en la COPE y conocía el resultado de toda la programación. Sabía, por experiencia, los resultados económicos y de audiencia que había. Cuando me voy y fundo la 97.7, como la COPE, todo aquello lo había tirado al cubo de la basura para imponer la cadena 100 con Rafael Revert, digo, nada, yo me tengo que intentar hacer lo mismo que hacía como jefe de programas y emisiones en la COPE. Lo mismo. No voy a cambiar nada. Música mientras trabajas, Discomoder, cada canción, recuerdo, el programa de deportes, lo mismo que hacía en la COPE. Entonces la gente llamaba, oiga, ¿es Radio Popular? No, es la 97.7. Ay, pues yo estoy oyendo Enrique Ginés o Amparo Marzal. Pues no, somos una emisora nueva y nos confundían con aquella. Y eso fue acumulando audiencia. Y cuando hay mucha audiencia, una emisora local que no pertenezca a una cadena no se conoció, no se había conocido, ni se conoce aún hoy, que en su parrilla emitiera publicidad del Corte Inglés, del Banco Santander, de Coca-Cola. Estas grandes marcas no estaban en una emisora local, pero en la 97.7 sí, porque era la que tenía más audiencia, muy por encima de la SER, de Onda Cero, de Radio Nacional. Estaba la 97.7, con un estudio general de medios que le daba 173.000 oyentes, cuando la COPE o la SER podían tener 60.000 o 70.000 o 120.000, la SER, que era la que más tenía entonces, pero la 97.7 por arriba de los 40 principales y de cualquier otro programa. Digo, del Estudio General de Medios, al que yo no pertenecía, porque no quería pagarlo, porque eso se paga entre todas las emisoras, proporcionalmente. A mí me pedían 600.000 pesetas, digo que no hay 600.000 pesetas para que me digáis la audiencia que tengo. Pero como ellos no lo omitían, lo que hacían es que no me lo mandaban. Pero yo tenía buenos amigos en la SER de Madrid que me lo mandaban.
has sido testigo de la evolución tecnológica de la radio. Hemos empezado hablando de la radio de Galena, que le construyó su hermano. Ahora estamos grabando un podcast y entre el podcast y la radio de Galena ha habido de todo. También en la música, el vinilo, el CD, el MP3. ¿Cómo se ha adaptado a estos cambios y qué retos ha ido suponiendo cada uno de los cambios? Muchos. En primer lugar, en el estudio tenías como mínimo 2 tocadiscos, para que mientras funcionaba uno de los 2 tocadiscos, te preparabas el disco en el otro, que era el siguiente, para no tener espacios en blanco. En segundo lugar, los magnetofones eran casi como esta mesa, eran enormes, de cintas de bobina. Luego ya vino el cassette, pero eso ya fue un modernismo muy adelantado, que ahora ya es obsoleto. Yo creo que nadie tiene ya un reproductor de cassette. Algún coleccionista, por ejemplo, en mi caso, yo sí tengo, pero esto ya ha desaparecido de la profesión. Llegué a programar aún en Discomoder discos de piedra, aquellos de 78 revoluciones que iban con un reproductor especial como un gramófono y con unas agujas para pinchar muy especiales también, de las que guardo una cajita de aquellas agujas. Y luego ya vino el vinilo. El vinilo que en principio pues eran discos con 2 canciones, uno por cada cara. Luego ya consiguieron 2 por cada cara, pero cuando ibas a grabar, cuando un artista iba a la compañía, le exigían que las canciones deberían tener una media de 2 minutos y medio, porque más no cabían. En el extended play, que se llamaba, aquello de 4 canciones, 2 por cara, pero para ello, si había una canción más larga, esa ocupaba toda una cara, y a la otra cara podías poner 2, siempre que entre las 2 no sobrepasaran los 5 minutos. Luego empezaron a desaparecer los magnetofones. Ya teníamos magnetofones pequeños, incluso con cinta, con carros de cinta. Luego ya magnetofones para cassette. Se iba progresando, pero muy poco a poco, hasta que apareció el ordenador. Hoy entras en un estudio de radio, a mí me ha ocurrido, me han llamado en una entrevista cuando aún podía salir y me encuentro que no hay nada en el estudio. Hay un ordenador. O sea, ni hay magnetófonos, ni hay tocadiscos. El ordenador que lo hace todo. El oyente pide una canción. No tienen que ir a buscar el disco a la discoteca. Simplemente, tac, 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 ya está, preparada. ¡Pam! Canción. Claro, esta evolución no se podía ni sospechar. En los años 60 ni 70... me atrevo a decir que ni 80. ¿Y esos cambios han provocado también cambios a la hora de realizar los programas, de comunicar, a la hora de emitir la radio? No solo el aparato que utilizamos para reproducir cualquier sonido, sino la forma en que lo hacemos ha cambiado. Sí, ha resultado ser mucho más fácil, más sencillo. No tenías que tener las habilidades que para pinchar la segunda canción de un disco de 4 canciones. No podías temblar, tenías que dejarla justo. Ha facilitado mucho la labor. El sonido viene a ser el mismo, o mejor, aunque claro, los más aseguran que la música del vinilo, por ejemplo, era mejor que la del CD, porque cuando vino el CD ya fue otra patada a gol. Pero no, el vinilo no tenía mejor sonido que el CD. Tenía mejores canciones. Por eso recordamos el vinilo como algo especial. ¿Qué canciones y qué sonido tenía el vinilo? No, tenía buenas canciones. Y entonces nos queda el regusto de esas buenas canciones que tuvimos la oportunidad de oír en vinilo. Yo estuve en la presentación en España de lo que iba a significar el CD. En la presentación, la casa Philips te ofrecía el CD como algo que podía caerte detrás de un armario y estar un año allí llenando de polvo y tal, sacarlo, soplar, ponerlo y que iba igual. Esto en realidad no era tan así, porque también se estropeaban. Pero bueno, más o menos era un ejemplo válido para lo que pretendían que fuera el CD. Y que lo fue. Ya esto facilitó mucho nuestra labor en relación a lo que era el vinilo. Pero es que ahora hasta el CD ya es obsoleto. Uno lleva un no sé qué, no sé cómo lo llaman. Un MP3, un pendrive. Ya no me he preocupado por enterarme de sus nombres. Solo lo del pendrive es lo que me ha llegado aún y he utilizado. Pero poco más. Y llegamos a lo que es el presente y el futuro, que es la radio musical
en streaming, las plataformas que carecen de locutores. ¿Cómo ve ese futuro? ¿Cómo ve el futuro de la radio musical, de los programas musicales, donde parece que el prescriptor ya no es un locutor, sino un algoritmo? Yo creo que algo así ya se intentó hace tiempo con el hilo musical famoso. Ya las casas tenían hilo musical, o los restaurantes o los hoteles, y conectaban su hilo. No, es que tenemos hilo musical. Ah, muy bien, pues. Y la gente oía la música. Pero claro, aquello no creaba una adicción. ¿Dónde está el locutor? ¿Dónde está ese que nos habla y que nos dice esta canción es así? La ha grabado fulano, viene de Londres, o se grabó en unos estudios de Sevilla o en Barcelona, en la calle Urgel, donde estaban los estudios de la voz de su amo. La música era la misma, pero te faltaba aquel que te la servía. Tú, en un restaurante, los platos pueden ser los mismos, pero si tienes tú que ir a recogerlos o una máquina te los lleva, no será igual. Un restaurante necesita aquel camarero que a la clienta le pregunta: oiga, ¿el pollo viene solo? Dice: no, señora, se lo traigo yo. La señora podía referirse si iba solo, que no tenía patatas o verdura acompañando al pollo, pero el camarero, muy chistoso, dice: no, se lo traigo yo, no viene solo. Faltaba eso, faltaba la comunicación. Tenías que oír la voz de Luis del Olmo, tenías que oír Encarna, tenías que oír a Raúl Patas, a Joaquín Soler Serrano, a Bobby de Glané. Mira, yo me enganché a un programa de música clásica y un día le dije si él sería capaz de cederme alguna grabación de alguno de aquellos programas. Enrique: no, eso ya no existe, eso se grababa en cintas, pero ya la cinta, sabes que pasado un tiempo se florece y ya no va, que era Tomás Martín Blanco. Tomás Martín Blanco, que era el director de los 40 principales, bueno, el director fundador, con Reverte era el secretario de Tomás Martín Blanco. Y este hombre era el director de programas nacional de la cadena SER, presentaba el Gran Musical, era el No Va Más. Y este hombre presentó un programa de música clásica que yo, sinceramente, no era para mí un atractivo especial. Claro, presentado por Tomás Martín Blanco, me enganché. Yo estaba esperando que llegara el programa de música clásica presentado por Tomás Martín Blanco. Es que te daba una definición de cada una de las canciones, de cada una de las obras, de cada uno de los autores e intérpretes de aquellas obras, pero con una destreza, con una simplicidad, nada largo, nada que uno podía pensar cuando termina este hombre y empieza la música. No querías que terminara ese hombre de darte sus explicaciones. Quiero decir, y esto creo que es difícil de sustituir. La voz del locutor, y no lo digo por experiencia propia, simplemente porque creo que la audiencia en radio necesita, para crear más afectividad, a ese locutor, a ese personaje. Porque generalmente tú no quieres a Onda Cero o a la COPE o a Radio Nacional, querías a Luis del Olmo. ¿Qué consejo le daría a las nuevas generaciones de comunicadores, a quienes se quieran dedicar a la radio a partir de ahora? Primero es que la quieran, que tengan una buena relación con ella. Segundo, que trabajen, pero pensando en los resultados, incluso por egoísmo, en sus resultados. Porque mi éxito será parte del éxito de mi emisora. Entonces yo tengo que prestar la máxima atención a mi programa, sea de música, sea de deportes, sea de información general, porque mi éxito en mi programa repercute en el de la radio en general y repercute también en la audiencia, a la que le apetece seguir oyendo esa voz. Y eso es lo que yo aconsejaría a cualquiera que se dedique a la radio y especialmente que tenga una buena preparación, que no empiece como yo, que estaba vendiendo cacao y tramusos en un kiosco y me llamó el cura para que presentara el programa de deportes. O sea, era toda mi preparación. Esto no debe hacerse. Sale bien una entre 1.000.000, pero no es lo más acertado. Lo acertado tener una buena preparación, una buena base de si con ello y tu amor por lo que estás haciendo y tu respeto por quienes te están oyendo, que eso también es importante. La anécdota de Enrique Iglesias conmigo se la aprendieron todos. La primera vez que viene Enrique Iglesias a Discomoder, llegó como 20 minutos tarde. Hombre, Enrique, bienvenido. Hombre, tenía ganas de ver de tal. Digo, muchas ganas, no lo sé, pero a este programa ha venido el dúo dinámico. Sí, hombre, los conozco, son amigos. Rocío Jurado, Rafael, y él a todos, claro,
respondía que sí, porque todos por amistad con su padre, él los conocía. No, todos los he oído, los conozco, son amigos míos, son amigos. Sí, digo, pues mira, todo esto en antena, con el micrófono abierto. De todos ellos, nadie llegó tarde a este programa. Y tú, que acabas de empezar, ya has llegado tarde. No es que el avión ha llegado con cierto retraso, luego el tránsito desde el aeropuerto hasta aquí estaba un poco... Digo, mira, Enrique, vamos a cerrar este capítulo. Seguía el micrófono abierto y la gente oyéndolo. Tú no te has dado cuenta, pero yo sí, claro. Veníamos en el mismo avión, tú y yo. Yo estoy cojo y hace hora y media que estoy en la emisora. Y ahí ya empezamos la entrevista y tal. Cuando terminó la entrevista, primero me invitó a cenar en la Astoria. Me agradeció casi con lágrimas en los ojos el que había sido el único de las más de 1000 entrevistas que había dado ya en América y en España, el único que no le había hablado de nada de su padre. Es que voy a las entrevistas, estoy ya fuera de la antena. Es que voy a las entrevistas y la gente parece que quiera que entrevistemos a mi padre. Me preguntan más por mi padre que por mí. Y tú no has citado para nada a mi padre. No, es que yo tengo costumbre de entrevistar al que tengo delante. Pero eso lo agradeció de tal manera que eran 3 años después, coincidimos en un restaurante en Miami, cenando. Él estaba 2 o 3 mesas más allá. Me ve. Se pone en cuclillas a mi lado y me dice, Enrique, que voy a España y me han dicho que el miércoles tengo que estar en Valencia contigo. Dice, pero esta vez no llegaré. Te cuento cosas de estas simplemente para que uno pueda imaginar la satisfacción que puedes encontrar en tu trabajo si lo realizas con amor, si lo realizas con respeto a los demás. Porque en definitiva todos los cantantes son colaboradores tuyos. Tener tarjetas como yo puedo exhibir ahora, escritas a mano, de Rafael, Enrique, que he grabado este disco, espero que lo oigas y que me ayudes, de Juan Pardo, de Paloma San Basilio. El dinámico no tengo eso. Me llamaba, oye, que tenemos un nuevo disco. Vale, tranquilo. Por otra parte, era fácil. En los años 60, cualquier disco de dinámico era superventas a la media hora de estar en el mercado. Pero yo digo que no hay nada como la tranquilidad después de la jubilación, que da el saber que has hecho amigos, que hay una reciprocidad en cuanto a respeto de unos para con los otros y que se dan cuenta de que tu trabajo ha sido un trabajo, como decía Juan Pardo, dice, Enrique, es duro, pero yo prefiero la gente dura, la gente blanda, no consigue nada. Hay que ser duro, hay que, en una empresa, en la estrategia de relación con los trabajadores, si no eres un poco firme, no. Y eso lo dijo en televisión, Juan Pardo. Como, oye, de las últimas, la Diana Navarro, en televisión, en la gala de entrega de premios de la música. Le dan el premio a Diana Navarro de la copla. Y en ese acto de televisivo y multitudinario, dice, y le doy las gracias a Enrique Ginés, porque gracias a él, desde Valencia. Pues Enrique, ha sido un placer y un privilegio. Muchas gracias. No, de nada, hombre, mira, me has dado la enorme oportunidad de poder contar las batallitas del abuelo. Valencia 100 años de radio es un podcast del Ayuntamiento de Valencia producido con motivo del centenario de la primera emisora de radio en la ciudad. Dirección y guión, Rafa Lupión. Diseño sonoro y edición, Audio Branded, con la colaboración del equipo organizador de la exposición 100 anys de Radio a Valencia, grabado en Valencia en 2025.